pueblo del misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Peter, de 8 años, vive atormentado por cuenta de un misterioso y constante ruido desde el interior de la pared de su habitación. Un toc, toc, toc. Insoportable y aterrador. Sus padres insisten en que es obra solo de su imaginación. No más pesadillas esta noche. ¿Sí, campeón? Pero a medida que el miedo de Peter se intensifica, él empieza a creer que sus padres esconden un terrible y peligroso secreto. ¿Mamá? Peter, a veces tienes que tomar decisiones difíciles para proteger a tu familia. ¿Y qué podría ser más aterrador para un niño que perder la confianza de su familia? Los golpes. Tú no escuchaste nada, Peter. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. En colaboración con @ciacine, @cinecolombia, tenemos el placer de anunciarles un fabuloso sorteo donde tendrán la oportunidad de ganar una de las 10 entradas dobles para la premiere exclusiva de Toc Toc Toc, el sonido del mal. Las condiciones para participar son realmente sencillas, nada del otro mundo. Primero, es seguir la cuenta en Instagram de @ciacine. Segundo, dejar en este video un comentario mencionando a qué persona le gustaría invitar con el numeral Toc Toc Toc. Tercero y último, en mi cuenta de Instagram va a aparecer la imagen promocional de la película y allí mismo también van a tener descritas detalladamente las condiciones de este sorteo, y lo que tienen que hacer es muy sencillo y es compartir en sus historias o en sus estados de Instagram esa imagen, etiquetarme a mí, etiquetar también a @ciacine y a la persona que los va a acompañar. Eso es todo. ¿Y esto por qué así de rápido? Porque la fecha de este maravilloso estreno es este 29 de agosto a las 8 de la noche en Titán Plaza. Así que recuerden, son 10 entradas dobles para que vivan una experiencia brutal con ciacine y Cine Colombia. Ahora sí, comenzamos con el video. Howard, esto me sucedió en la iglesia de los 12 apóstoles en Puente Aranda, en el barrio Galán, en noviembre del 2013, cuando yo tenía 10 años. Siempre hemos vivido en arriendo desde que tengo memoria, y en ese momento vivíamos en el barrio Primavera, que queda ubicado a media hora a pie del barrio Galán. Los dueños del apartamento nos habían pedido que desocupáramos. Por ende, bajo mucha presión y con estrés, decidimos buscar apartamento en el barrio Galán. Recuerdo que estaba con mi mamá y mi hermana menor. Mientras observábamos los alrededores, pasábamos por la iglesia de los 12 apóstoles. Como estaba abierta, mi mamá propuso entrar y pedirle a Dios que nos ayudara a encontrar un apartamento. Apenas ingresamos, nos dimos cuenta que el sacerdote era extranjero. Mientras él mencionaba que en ese momento se realizaría una misa de curación, decidimos quedarnos, y antes de iniciar, el sacerdote pidió que cerráramos los ojos y que no los abriéramos por nada del mundo. Atendimos a sus indicaciones y este comenzó a realizar oraciones en un idioma que no identifiqué. Por cierto, eran como las 7 de la noche y unos minutos después comenzamos a escuchar gritos. Eran como lamentos de mujer, y yo diría gritos de bruja, múltiples a la vez. Como la iglesia se dividía en 2 filas de bancas, nos ubicábamos en la fila derecha junto al pasillo del medio por el que se cruzaba para salir. Al escuchar esos gritos me empecé a sentir nerviosa y tenía curiosidad por saber quién estaba gritando, así que volteé a mirar con los ojos entrecerrados y vi que en la fila de la derecha había un niño como de 5 años. Estaba normal, como si no pasara nada, y tenía los ojos abiertos. Entonces dije, pues ¿por qué no mirar? Si él puede, yo también. Y abrí los ojos como si nada. Lo primero que vi fue que todas las personas estaban tranquilas y tenían los ojos cerrados, a diferencia del niño y yo. También me percaté
que nadie estaba gritando. En ese momento, mientras observaba, vi una silueta, parecía una sombra humana. No puedo decir que tenía una prenda definida, ni cabello largo, y mucho menos que se identificara con algún género. Lo cierto es que se encontraba de pie, estaba caminando por el medio de las filas de las bancas, y a 1,5 metros, antes de llegar a la puerta de la iglesia, desapareció, no como humo, sino como desvaneciéndose. Al ver lo sucedido, me puse de pie, salí y me quedé en la entrada. Volteé a mirar hacia adentro por miedo a volver a captar algo. Incluso en la calle se alcanzaba a escuchar el eco de los gritos que rebotaban en las paredes de la iglesia. Me quedé allí hasta que se detuvieron esos gritos. Cuando decidí regresar, el padre tocaba las cabezas de quienes lo pedían. Nuevamente hacía una oración entre susurros y varios de ellos se desmayaban. El recuerdo de lo que viví me acompañó por días y tiempo después desapareció. No se convirtió en un trauma pese a la edad que tenía, y no sé si alguien más aquel día notó lo mismo que yo. Sería interesante que lo contara, o si fui la única que lo vio. Por último, para concluir con esta historia o esta experiencia, mi teoría sobre los gritos y el ente que caminaba es que los espíritus encomendados para realizar los trabajos de brujería o los que algunas personas atraen fueron expulsados o liberados, por lo cual creo que por eso era que gritaban. Cuando era muy pequeña, quizás tendría unos 6 años, ahora tengo 25, era la primera vez que iba a esa iglesia y nos aventamos con mi familia por el funicular, ya que a mi mamá no le gustaba subir a pie. Recuerdo haber sentido miedo durante el trayecto de la subida. A pesar de mi corta edad, la sensación de temor sí me abrumó bastante y era muy intensa. Al llegar a la cima y bajar del funicular, mi mamá me advirtió que no me alejara ni me soltara de su mano, pero de la nada yo empecé a caminar lejos de ella. De pequeña siempre era muy obediente, pero esa vez simplemente desobedecí por razones que ni siquiera yo puedo recordar. Solo recuerdo alejarme de mi mamá llorando y viéndola. El caso es que mientras me alejaba, empecé a ver muchas sombras a mi alrededor. Estábamos en Monserrate, ya que mi abuelo solía llevarme a los cementerios en secreto para visitar a sus familiares fallecidos. Cabe mencionar que en ese entonces no estaba bautizada tampoco, y mi mamá temía que el frío de los muertos me afectara. Por eso me llevaban a escondidas. Mientras veía todas esas sombras, yo me agarré a un barandal que había antes de entrar a la iglesia. Recuerdo haberme agarrado con todas mis fuerzas mientras algo me empujaba a entrar. En ese instante, un cura, cuya cara nunca puedo distinguir debido a que se veía borroso, apareció a mi lado. Permaneció en silencio y sin hacer preguntas, mientras las sombras parecían moverse como un túmulo de personas. Luego comenzó a hacer mucho frío y a la vez podía ver esas sombras. Era como si estuviesen trabajando y pasando de un lado a otro con cosas. Lloré llamando a mi mamá en medio de la oscuridad. A pesar de que gritaba por mi mamá, las sombras se acercaban cada vez más, al igual que el cura. Cuando me volví para pedir ayuda y para encontrar a mi mamá, me di cuenta de que su rostro carecía de rasgos, no tenía ojos ni boca. Asustada, cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas, llamando a mi mamá. Al abrir los ojos, en lugar del rostro del cura, vi el de mi mamá. Como toda madre colombiana preocupada, me regañó y me sacudió por alejarme. Me dijo que ella volvió a mirar y yo ya no estaba, y que cuando ella me llamó, me senté en la escalera y me cogí de la baranda. Después de esto, miré alrededor y estaba soleado. Le dije a mi mamá en aquel momento que ya había salido el sol, ya no estaba haciendo frío, no estaba nublado, y le pregunté que dónde estaba el padre sin cara. Mi mamá solo se sacudió, me agarró del brazo, me limpió las lágrimas y no me soltó más. Estaba realmente asustada. Nunca quiso responderme por qué se había puesto así. Quizás sabía algo, quizás intuía algo, pero no me lo dijo. Después de esto, las sombras desaparecieron, la gente vestía colores normales y el ambiente parecía haber vuelto a la normalidad. Aunque la verdad, evité entrar a la iglesia, le rogué a mi mamá que nos fuéramos, ya que no quería estar allí. Y aunque mi mamá insiste en que solo me alejé un momento, yo sigo pensando que no fueron minutos, sino que yo lo sentí como horas. Muchas gracias, Howard, yo apoyo el misterio nacional y tienes todos los permisos para usar mi historia. Howard, estaba con mi novio una noche, paseando por la Candelaria. Caminamos hasta llegar cerca de la iglesia de San Ignacio, que se encuentra en la calle 10ª, entre la carrera 6ª y la carrera 7ª. Mientras nos acercábamos, nos dimos cuenta de algo extraño. Comenzamos a escuchar susurros, gritos y llantos que provenían de la iglesia. Las voces eran gruesas y retumbaban dentro de ese recinto. Después escuchamos una voz que decía: en el nombre de Jesucristo, sal de este cuerpo.
Howard, los pelos se nos pusieron de punta. Mientras mirábamos cómo las luces de la iglesia parpadeaban, estas se encendían y se apagaban rápidamente. Lo extraño, además de escuchar esos ruidos, era que a esa hora de la noche era poco probable que hubiera alguien dentro de la iglesia, a diferencia obviamente del sacerdote o del cura, supone uno. Y de un momento a otro no volvimos a escuchar nada. Fue como si eso se prendiera y se apagara. Y justo cuando empezamos a relajarnos, un viento helado sopló desde el interior de la iglesia, acompañado de un rugido, como si fueran susurros arrastrados por el viento. Después de eso salió una sombra oscura. Sin pensarlo dos veces comenzamos a correr como locos, sin mirar atrás. Tratamos de pensar en lo sucedido, pero nos quedamos en shock. Y la verdad, Howard, no le encontramos alguna lógica a lo que vivimos. Howard, gracias, y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, soy Fernando. Desde hace varios años curso los estudios para ser sacerdote. Por lo general estoy acostumbrado a vivir experiencias preternaturales. Yo creía que por vivir esta serie de experiencias nada me podía asustar. Pero este año fui enviado de misión cerca a Medellín, a una vereda que queda cerca a San Pedro de los Milagros. Ese día era Domingo de Ramos. Luego de dar misa fui a dar una caminata por una zona boscosa y a visitar la ciudad de Medellín, que se alcanzaba a ver un poquito, cuando de repente entre la vegetación vi salir un gallo. Era un animal bastante grande y robusto. Yo iba a bajar el camino normal y el animal me intentó atacar sin razón aparente. Le tiré una piedra y salió corriendo, volviéndose a perder entre los pinos y los helechos. Cuando caminé unos 2 minutos, miré hacia un sitio más elevado que el camino y vi una figura blanca, de color entre rojo y café también, como el de los tamales cuando se secan. Los ojos eran negros, sin brillo, y tenía unos cuernos. No tenía nariz y tampoco tenía boca. La boca era una expresión de mueca o buchero, puede ser. Al ver esto, salí corriendo, pero me enredé con la sotana y me caí. Cuando me estaba levantando, volvió a salir el gallo, pero esta vez tenía los ojos muy rojos, como la sangre, y parecía que estuviera frunciendo el ceño. Era una mirada como de odio. El animal se me tiró a los pies a atacarme y por defenderme le mandé una patada, pues el gallo volvió a atacarme y yo volví y le di otra patada. Así que para poder defenderme saqué una navaja suiza que siempre llevo. Cuando el gallo se me volvió a tirar, yo le intenté dar un golpe con la navaja gritando: "En el nombre de Cristo, apártate". Parecía que caía al suelo y de repente su cresta se puso de color negro. Salí corriendo y cuando llegué al monasterio le conté a una de las monjas y esta me dijo que el gallo estaba poseído por un demonio y que estaba perturbando a una de las hermanas, que lo mejor era buscarlo y matarlo. Después de lo sucedido, volví al lugar con un sacerdote. El animal volvió a aparecer. Nosotros empezamos a rezar el Magnífica y el gallo comenzó a quedarse inmóvil. Yo saqué un costal y le dije: "En el nombre de Jesucristo, métete". El gallo parecía caminar como robóticamente hacia el costal y entró. Cuando le iba a cortar el cuello, que le puse el cuchillo en su cuello, pues le cuento, Howard, que parecía como si le estuviera dando cuchillazos a una piedra. Después de esto, el animal empezó a moverse. Parecía que estuviera vociferando, pero era un idioma extraño. Conozco yo algunos idiomas y creo que susurraba en arameo. Al final, empezamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel del Papa León XIII y a echarle agua bendita. Luego de eso, el gallo quedó muerto y de inmediato empezó a salir un humo muy fétido y nauseabundo. Hola Howard, quiero contarte algo que me pasó hace mucho tiempo en lo que fueron los inicios de la iglesia El Olivar. En las épocas tempranas de las iglesias cristianas en Colombia hubo mucha persecución religiosa y mis padres fueron víctimas de un episodio de estos. Tengo entendido que fue un sábado en la noche, en una reunión de estudio bíblico para jóvenes. En medio de la reunión entraron unos vecinos que, borrachos, empezaron a atacar a las personas allí reunidas. Mi madre fue golpeada varias veces en el estómago, mi padre en el rostro. También fueron robadas algunas de sus pertenencias, pero la intervención divina, entre comillas, proviene del momento en el que 2 hombres tenían sujetado al predicador en ese momento y lo estaban ahorcando con su propia corbata, pues a esa corbata se le rompió el nudo de una forma extraña. Al igual que otros de los atacantes, abrieron fuego y decía mi papá, que en paz descanse, que ellos veían que apuntaban hacia ellos y que veían cómo disparaban, pero que no se percataban de la bala saliendo ni mucho menos del ruido. La cosa es que cuando todo acabó y recogieron sus cosas, vieron las marcas de los disparos en las paredes. Mi madre y mi padre siempre consideraron esto como un milagro de Dios que protegió sus vidas. Mi madre, por desgracia, perdió un recorte de periódico que contaba la historia, pero me refirió a un video de una
una reseña que se hizo para un programa evangélico hace muchísimos años. El video es este. La historia del ataque empieza como en el minuto 9:40 y termina en el 14:31. Y aprovechando, ya que a través de lo que te acabo de contar ha sido revelado el nombre de esta iglesia, de nuevo te ruego que a mí me mantengas en el anonimato, pues el tema de esta iglesia es mejor tratarlo con discreción. Una periodista de la época llamada Margot escribió una crónica imparcial que decía: es absurdo que precisamente en Bogotá un grupo de católicos fanáticos trate de hacer justicia por su propia cuenta a los evangélicos que con plena libertad practican cultos en sede. En esta forma, los católicos del barrio La Española resolvieron destruir el templo evangélico y alzarse con las limosnas recolectadas por el pastor, simplemente porque no les parece correcto que se reúnan para practicar sus ritos. Y la periodista Margot sigue agregando en su crónica de aquel diario capitalino lo siguiente: si mal no estamos, la religión católica prohíbe los actos de violencia, condena el hurto, y los católicos de La Española están haciendo precisamente lo contrario. Por lo tanto, están demostrando que en el fondo no son tan practicantes como quieren aparentar con estas demostraciones irresponsables. Fueron datos que encontramos de un periódico capitalino escritos por una periodista llamada Margot. Todo esto ocurrió en el occidente de Boyacá, un lugar que prefiero mantener secreto. La historia se remonta cuando mi padre era niño. En aquel entonces mi padre vivía en la finca con la abuela, la casa era de madera y, como es habitual, estas casas suelen tener pequeñas rendijas que permiten ver hacia el exterior. Mi abuela les decía que en Viernes Santo no se debía mirar por las rendijas de la casa porque los asustaban. Sin embargo, como suele suceder con los niños, la curiosidad era más fuerte que cualquier consejo. Mi padre, en su niñez rebelde, decidió hacer caso omiso a las palabras de mi abuela y se asomó por una de las rendijas. A través de aquel pequeño agujero, mi padre dice que vio un sacerdote caminando sin cabeza. Debo mencionar que esta historia es muy conocida en Boyacá y ha sido compartida por muchas personas en la región. Se decía que esta figura era el alma en pena de un sacerdote que había vagado por los campos durante años, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. También se decía que aquellas personas lo suficientemente valientes podían enfrentarlo. Debían armarse con tijeras y cortar la túnica que cubría su cuerpo para luego coserla nuevamente. Se decía que si lograban este desafío, el ente les recompensaría con un tesoro oculto. En caso contrario, solo quedaría el recuerdo perturbador de un encuentro sobrenatural con un sacerdote sin cabeza. Sé que para muchos esta historia es un relato más, algo fantasioso, pero es algo que le sucedió a mi padre y para él fue algo real e inexplicable. Hola Howard, qué gusto poder compartir contigo una historia que ha estado en mi familia desde hace muchísimos años. Te cuento que mi tío fue sacerdote en la capilla de San Gregorio Magno en una época en la que yo aún era una niña. Mi tío era una persona muy fuerte espiritualmente y estaba preparado para enfrentarse a ciertas fuerzas del más allá. Sin embargo, ciertas entidades parecían perseguirlo, tanto así que le dejaban marcas en su cuello como testimonio de su contacto con eso desconocido. Mi abuela solía contar cómo mi tío tenía la habilidad de percibir fácilmente la presencia de estas entidades. Recuerdo una ocasión en la que asistimos a la Santa Misa, mi abuela y yo. La misa me resultaba bastante larga y aburrida. No podía evitar que me diera sueño y terminaba dormida y soñando cosas que después me asustaban. En mis sueños me encontraba sola en la iglesia, corriendo entre las sillas. Sentía que una sombra me perseguía. No importaba cuánto corría, la sombra siempre estaba allí al acecho. Al despertar me encontraba en brazos de mi abuela, con una sensación de peso en todo mi cuerpo. Ella decía que en esos momentos murmuraba palabras extrañas y que mi voz era ronca y gruesa, como si algo o alguien estuviera hablando a través de mí. Mi abuela decía que yo también tenía un don y que en cierta forma me parecía a mi tío, y unos meses después logró liberar mi cuerpo de una entidad que no era fuerte, pero que quería quedarse en este plano. Fue un proceso lleno de oraciones. Poco a poco, esos sueños y experiencias extrañas se fueron desvaneciendo.
Hola Howard, la historia que le quiero contar es sobre posesiones. Hace unos años, más o menos por el año 2002, si mal no recuerdo, tenía una novia y la hermana era novia de un primo. Íbamos de visita por lo general juntos con mi primo. Acostumbrábamos a salir los cuatro, éramos la verdad muy unidos. Un día llegué de visita al apartamento de mi novia. Ese día fui solo. Al llegar al apartamento me abrió mi novia, me recibió normal, pero al cruzar la puerta sentí que algo andaba muy mal. Sentí una energía muy pesada. Nos sentamos en la sala y mi novia me dijo: te tengo que contar algo. Claro, dime. Ella me comenzó a contar lo siguiente. Según ella, la noche anterior les dio por jugar con la hermana, la novia de mi primo, aquel juego del cuaderno argollado y las tijeras. Tú sabes, ese juego que clavan las tijeras en la mitad del argollado y cada persona mete el dedo meñique en una oreja de la tijera y se hacen preguntas. Si gira para un lado es sí y si gira para el otro es no. Bueno, algo así. Me contó que duraron un rato jodiendo con eso, hasta que la hermana se comenzó a sentir muy mal y el cuaderno se cayó al piso. Simplemente pararon y se acostaron. Le pregunté: ¿pasó algo? Y ella me respondió que sí, mi hermana está poseída. Ahí me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo, Howard, y volví a preguntarle: ¿dónde está? Está en la habitación de mis papás. Yo me levanté y me dirigí a la habitación de los papás, pero Howard, al llegar a la puerta y ver la escena que vi, casi me cago. Estaba acostada en la cama y la mamá sentada sobre ella dándole cucharadas de agua bendita. Quedé petrificado, no fui capaz de entrar a esa habitación. La mamá me saludó y la hermana de mi novia me miraba y me decía: ayúdeme, pero esta señora, la mamá, le seguía dando cucharadas de agua bendita y ella le decía que no lo hiciera porque la estaba quemando por dentro. En un instante, no sé cómo, a ella le cambia el rostro y la voz. Los ojos se le tornaban negros con unas ojeras profundas y decía: déjeme ir, necesito ir al parque a que me bauticen. Luego volvía en sí y me miraba para pedirme ayuda. Yo regresé a la sala para llamar a mi primo y contarle lo que estaba pasando con la novia. Esperé mientras llegaba mi primo, sentado en la sala con mi novia. Al rato llegó un familiar de ellas, un primo. Él sí entró a la habitación, yo lo acompañé pero no pasé la puerta. Él hablaba con ella, le acariciaba la cara tratando de calmarla. La mamá se dio un poco y de un momento a otro trató de levantarse y le dio un empujón al primo que lo mandó a la mierda. La mamá logró acostarla de nuevo y continuó dándole cucharadas de agua bendita. Al poco tiempo llegó mi primo. Antes de que la viera, lo puse al tanto de todo con pelos y señales. Fuimos a la habitación, él se cagó también al llegar a la puerta y ver esa escena tan terrible. Ella lo saludó y también le decía: ayúdeme, pero tan pronto el espíritu tomaba posesión, le decía a mi primo: te voy a matar, te voy a matar. Y trataba de levantarse. Nos regresamos a la sala con mi primo para que ella se calmara. Mi novia nos dijo que les tocó esconder todos los cuchillos y todo con lo que ella pudiera hacerse daño, porque no podían controlarla, solo hasta que la mamá esa mañana había ido a la iglesia a buscar ayuda. Pero resultó que el cura no quiso ayudarla porque decía que eso era simplemente rebeldía. Entonces lo único que la mamá pudo hacer es coger agua bendita, con eso la pudo controlar y tenerla calmada. Mi primo llamó a un pastor cristiano que conocía. Él era suegro de la hermana de mi primo. Él inmediatamente se ofreció a ayudarnos y nos dijo que la lleváramos a la iglesia de él lo antes posible. Así lo decidimos, la íbamos a llevar a esa iglesia, pero teníamos un problema. Ella afirmaba que quería salir a la calle para ir al parque a que la bautizaran. Lo repetía una y otra vez, teníamos miedo que se nos volara y perderla, pero pues no teníamos otra opción. La iglesia cristiana era cerca, como a unas 6 cuadras, así que salimos todos. Nos fuimos caminando, mi primo tuvo que salir primero y no dejarse ver de ella hasta llegar a la iglesia. La mamá y el primo la llevaban de gancho, mi novia y yo atrás pendientes, y mi primo nos seguía de cerca pero sin dejarse ver de ella. Gracias a Dios llegamos a la iglesia sin ningún problema. El pastor nos recibió y nos dijo que esperáramos en la sala común y que alguno de nosotros lo acompañara con ella a su despacho. El primo de ella se ofreció a entrar y acompañarla. Yo comencé a sentir rara a mi novia, esta vez más nerviosa de lo normal. Se escuchaban los gritos de la hermana y la voz del pastor desde el despacho. Yo estaba algo nervioso y de repente mi novia se quedó mirándome fijamente y me dijo: usted tiene miedo, yo sé que tiene miedo. Me quedé frío, traté de disimular respondiéndole: sí, claro, no sabemos qué vaya a pasar con su hermana, pero por dentro sabía que estaba pasando algo raro también con mi novia. Después de aproximadamente 1 hora terminaron y salieron del despacho. La novia de mi primo estaba acabada como si la hubieran apaleado. En ese momento el pastor se dirigió hacia nosotros y le dijo a mi novia: ahora te toca a ti. Ella entró al despacho con el pastor y el primo, que se ofreció igual a acompañarla a ella también. Esperamos como otra hora
y finalmente salieron. Mi novia, igual que la hermana, salió destrozada. Él luego la sentó y habló un rato con ellas. Mientras tanto, el primo nos contó lo sucedido en el despacho. Nos dijo que eran 2 demonios y que el líder estaba en el cuerpo de mi novia, por eso estaba tan callada, y que el lacayo era el que estaba en el cuerpo de la hermana, la novia de mi primo, que también botaba una baba espesa cuando el pastor oraba, pero que en el piso el pastor había colocado un tapete pequeño y al caer la baba en el tapete, esa se evaporaba, así como en las películas. Eso fue algo muy loco. El pastor terminó y nos regresamos al apartamento de ellas. Las acompañamos unos 15 minutos, luego nos fuimos. Ese día me quedé en el apartamento de mi primo. Por todo lo que pasó, no podíamos dormir solos del miedo, así que dormimos juntos. Sobre las 2 de la mañana me desperté porque sentí que algo quería entrar en mí. Se sentía frío, no me podía mover, no podía ni hablar, estaba petrificado. Ese día comenzó a bajar por mi garganta y lo único que podía hacer era orar y orar y orar, Howard. Después de 10 o 15 minutos luchando porque ese algo no entrara en mí, me pude mover y hablar. Desperté a mi primo, él se asustó mucho, le conté lo que me había pasado y me dio algo de tomar y nos acostamos nuevamente. Mantuvimos la luz encendida y nos volvimos a dormir. Sobre las 4 de la mañana volví a sentir lo mismo y a quedar petrificado. Luché por otros 10 minutos orando en la mente hasta que me cansé y finalmente me dormí. Al despertar le conté a mi primo que se había repetido lo sucedido, pero que no sabía si había logrado sacarlo de mí. Llamamos al pastor para contarle lo que me pasó y nos pidió que fuéramos ese día los 2. Así fue. Llegamos y nos sentamos los 3 en el despacho del pastor. Mi primo estaba frente a mí. El pastor pidió que cerráramos los ojos y comenzó a orar. Yo por dentro tenía miedo que mi primo se levantara y me hiciera algo, y él pensaba igual. Eso fue muy chistoso. Gracias a Dios no pasó nada, Howard. Estábamos muy bien. Un par de meses después terminé con mi novia y ahí termina mi historia. Excelente trabajo el que está realizando, Howard. Un gran abrazo. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden compartírselo a alguien, dejar un comentario. Recuerden que tenemos sorteo de 10 entradas dobles para que puedan ir a ver en exclusiva la película Toc Toc Toc, El Sonido del Mal, gracias a @sihaicine y gracias a Cine Colombia. Las condiciones están aquí abajo en la descripción, igual en el primer comentario fijado y también en mi Instagram, donde está la imagen que tienen que repostear en sus estados de Instagram. Es muy fácil participar, todo está aquí abajo. Igual voy a estar respondiendo sus comentarios porque el sorteo se hace prácticamente mañana. Y también recordarles que mi libro está disponible en calistaeditores.com, en Busca Libre, en Panamericana, en las principales librerías del país, por si desean apoyar el misterio nacional. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio de Historias Paranormales de Colombia. Descubre las historias más escalofriantes de Bogotá en Conexión Enigma, el libro de terror que ha llegado para hacerte vivir una experiencia paranormal única, ahora en las principales librerías del país.